Que el Señor les bendiga una vez más. Bienvenidos a Abre y Ruge. A muchas personas le llaman procesos. Yo no sé si llamaría procesos el trabajo que el Señor hace en cada persona, porque yo no sé si les conté, ¿verdad?, que yo nací con 2 enfermedades. Cuando mi mamá tenía puros varones, entonces mi mamá siempre quiso una hija mujer, Ella le decía al Señor, ¿por qué no me das niñas? Y mi mamá miraba una niña, que alguien la pasaba por ahí con una niña y se derretía, y ella siempre fue como que su anhelo tener una hija mujer. Entonces, como que ella no pudo completar ese ciclo porque la primera hija que tuvo fue mujer, pero murió. Entonces, y mi papá, por otra parte, tuvo una hija con su primer matrimonio y murió. Entonces, como que los dos estaban en eso. Y Dios mostró su misericordia para con mi mamá, porque nosotros vivíamos a 3 casas de una iglesia que se llamaba Lirio de los Valles. Hasta el día de hoy me recuerdo. Lirio de los Valles, que era la iglesia Asamblea de Dios. Esta iglesia, pues como mis hermanitos mayores que yo, tenía 7 y 9 años, ¿verdad?, casi la edad de Vicky y Nico. Entonces le daban caramelos y pues los niños, usted sabe, donde le dan caramelo a un niño, pues ahí va a estar. Y les decían que si se aprendían un versículo, que les iban a dar caramelos. Entonces, pues mis hermanos estaban bien emocionados por estar en esa iglesia. Y mi mamá, pues no, era católica como la tuya. Yo digo que la casa de mi mamá olía más a vela, sí, que la misma iglesia, porque mi mamá tenía un santo para cada cosa. Pues venía una campaña evangelística y en ese entonces venía Gigi Ávila, te estoy hablando en los años 77, 76, por ahí. Entonces mis hermanos querían asistir a esa campaña evangelística porque les habían dicho que les iban a dar aquí, que iba a ser muy bonito. Entonces imagínate, ilusionar a un niño, y ellos querían ir, pero el pastor no se quería hacer cargo de cuidarlos, porque imagínate, era el que iba a estar encargado de toda la obra. Entonces pues no, ni modo que estuviera cuidando 2 niños. Entonces les puso la única que les dijo, pueden ir, pero no solos, ni los puedo cuidar, pueden ir con un adulto. Y ninguno de mis hermanos mayores quiso ir con ellos. Entonces a fuerza tuvieron que llevar a mi pobre vieja. Sí. Entonces pues mi vieja fue, y bendito sea el Señor porque decidió ir, y mi mamá regañadiente, pero fue. Ese mismo día mi madre aceptó a Cristo Jesús. Ella se decía que era católica, pero una cosa es ser católico de iglesia de vez en cuando y otra cosa muy diferente es ser cristiano. Entonces ese día aceptó a Cristo Jesús mi madre, y ese día mi hermano, que tenía una condición en sus dientes, no sé si te conté. Sí. Ese día fue sanado. De todos nosotros, todos mis hermanos tenemos los dientes raros, y ese es el único de mis hermanos que tiene una dentadura perfecta. Si vos lo ves sonreír, pareciera que los dientes fueran postizos, pero no, fue Cristo que lo hizo. Y ese día no solamente fue que mi madre aceptó a Cristo Jesús en esa campaña evangelística, sino que también mi hermano fue sanado, y aparte de eso, Gigi Ávila oró por mi madre y le dijo, lo que tú le estás pidiendo al Señor, Dios te lo va a dar. Y cuando mi mamá dijo eso, pues mi mamá ni se imaginaba, ¿verdad? Pero después de un año nací yo. Wow. Sí, nací yo, y pues para mí siempre fue como, ¿por qué tuve que nacer yo mujer? Porque todos mis hermanos varones, no había con quién jugar. Pero Dios tiene un propósito. Porque yo, después de que mi madre, las cosas no se dan, a veces, por eso te decía al principio, cuando Dios da algo, a veces Dios te prueba para ver tu corazón. ¿Me entiendes? Para ver si tú estás valorando el regalo que Dios te está dando. Cuando yo nací, Dios inmediatamente como que te dice, vamos a ver si me valoras, vamos a ver si estás valorando lo que yo te estoy dando. A los 7 días de nacido, mi mamá comenzó a detectar que mis ojos estaban amarillos, que mi mamá ya era una señora que había tenido muchos hijos, ¿verdad? Entonces sabía muy bien cuando un niño es saludable y cuando no lo es. Y yo solo pasaba durmiendo, solo me despertaba, me abría la boquita, comía y me volvía a dormir. Y dijo mi mamá, esto no es normal. Y me llevó al doctor, y el doctor detectó que tenía hepatitis en mi hígado y tenía meningitis. Era una infección en la tela que recubre el cerebro. Eso no se cura, eso no se salva a nadie. Entonces, mi mamá hizo una declaración, pero eso es lo bonito, mira, que cuando, lo que tú me decías,
depende la actitud con la que tú tomes las cosas. Mi mamá, cuando los médicos así de buenas a primeras le dijeron y me hicieron todos los exámenes y dijeron, esta niña no vive, o sea, tiene 7 días de nacida, tiene 2 enfermedades mortales, o sea, de aquí no sale. Le dijeron, mire, vaya, la recomendación es, usted ya tiene 50 años, mi papá tenía 60 años. Sí, Leo, ustedes no están para estar, si esta niña vive, si a un caso esta niña sobrevive, va a quedar ciega, va a quedar sorda, va a quedar muda o va a quedar en estado vegetal por completo. Entonces, lo más recomendable, le dijo el doctor, me recuerdo de ese doctor porque fue mi doctor de cabecera, el doctor Mejía Napkins, él le dijo, lo más recomendable es que la deje morir, porque de nada le va a servir, o sea, la desconectamos y ya. ¿Por qué? Porque usted es una señora de 50 años, tiene más hijos, usted es un señor de 60 años, no es recomendable que estén cuidando a una niña que le va a tener tantos problemas. Y mi mamá hizo una declaración poderosa. Me dijo mi mamá, yo no la pedí, Dios me la dio. Y si ella algo va a obrar aquí, porque yo no se le he pedido. Si Dios me la dio, Dios la va a curar. Y así fue. A los 2 años estaba libre yo de toda enfermedad. Dios tiene el propósito para una persona. El enemigo va a poner todas las excusas y todas las trabas para que nosotros no vengamos a este mundo. Así es. O sea, él definitivamente, el enemigo, la gente tiene muy mal concepto de lo que es el diablo. El enemigo no es que tenga poder, pero tiene artimañas y mentiras para dañarnos, ¿verdad? Y yo soy testigo de eso, y Claudio igual, porque imagínate, desde un principio, desde que antes de nacer, desde antes de venir a este mundo, ya veníamos con enfermedades, y yo siempre, en mi oración, yo siempre le digo esto al Señor: si tú me sanaste cuando yo tenía, muy temprana edad, ¿verdad? Muy pequeña, recién nacida, y luego he pasado cáncer, he pasado tantas enfermedades, y me has librado, por cada día que yo pase en esta tierra, te lo voy a dedicar. Hace meses nosotros comenzamos con este podcast y yo le decía al Señor, yo quiero dar a conocer lo maravilloso que tú eres. Yo quiero que el mundo te conozca como yo te conozco. Porque de verdad, cuando tú te enamoras, por eso mi pregunta en este podcast, cuando comenzamos, quise ir como a la yugular. Decirles cuándo ustedes lo conocieron. Porque una cosa muy diferente es cuando tú vas a la iglesia, vas a la congregación de oídas y tú nada más ocupas una banca. Pero cuando tú te enamoras, tú te apasionas por ese ser tan maravilloso que nada de este mundo, absolutamente nada de este mundo es imposible para él. Tú comienzas a ver el plano espiritual mucho más importante que el plano terrestre, pero lo que estamos viviendo en este momento. No hay una enfermedad, no hay una situación, no hay una persona que sea tan diferente que diga, Dios no la puede cambiar. Porque si Dios hizo eso conmigo, a veces hay que cambiar el vocabulario. Ajá. Y volviendo a lo de las palabras, Ajá. hay que cambiar el vocabulario. Sí. Porque nosotros decimos mi enfermedad, de lo que yo padezco, y Cristo ya pagó por mí. Claro. O sea, ya no hay nada más que yo pueda hacer para que cambie esa situación. Entonces ya cambié el vocabulario al decir, ya no es mi depresión, es la depresión que el enemigo me está poniendo, pero yo la combato con mis palabras, con la actitud como yo la tome, y eso es muy importante, porque no es las enfermedades que puedan venir, porque mientras estemos, tenemos que estar bien claros, y yo creo que ahí es donde la gente como que pierde el hilo de la situación. Y estamos pasando por una enfermedad, pero la actitud con la que tú la tomas, que tú digas, híjole, ¿qué le voy a hacer? O sea, no tengo dinero, ¿cómo yo la voy a enfrentar? Estoy en un país que no tengo ni siquiera mi familia cerca, ¿cómo le voy a hacer? Pero más sin embargo, cuando tu mirada ya no está puesta en esta tierra, sino que tú sabes que el dueño de lo sobrenatural, de lo poderoso,
es quien está contigo, no a tu lado, enfrente, por detrás, dice a tu lado, siempre está con nosotros. Él es el que nos acompaña y nos ayuda a llevar esta. Dice, ven a mí, ¿cómo era el mensaje que tú estabas el otro día, el versículo? Mi yugo es ligero, ¿verdad? Igual mi carga y muy fácil. Sí, Claudio, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es uno de los versículos que yo creo que, aunque no me lo sé mucho de memoria, pero sí me lo recuerdo, digo yo, Señor, tú sabes que esta carga no es mía, no me pertenece. Y ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que ponernos no la armadura, sino aprender a hablar, aprender a tomar el control, porque en la palabra, dice la Biblia, está todo. Nosotros, la actitud de un cristiano nunca debe de ser de derrotismo. Un cristiano que dice que todavía está pasando por depresiones, todavía está pasando por dificultades, todos vamos a pasar dificultades, pero de la manera, yo puedo estarme muriendo de cáncer y ustedes no lo saben, y yo nunca voy a verme derrotada, porque eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere vernos llorando en una cama, triste y desconsolado. Cristo ya pagó por mí. Cristo ya pagó por adelantado. Por eso a veces la gente no comprende cuando me dicen, pero ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú haces tal cosa, un favor, lo que sea? No, porque Cristo ya pagó por mí. O sea, no tienes que pagarme absolutamente nada, porque lo que tú me puedes pagar a mí, ya Dios me lo dio. Me dio la salvación. Me dio la salvación, es lo principal. La salvación. Me perdonó mis pecados. Y aparte de eso, me ha dado vida hasta el día de hoy. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Cada día es un milagro. Cada día que nosotros vivimos, cada vez que abrimos los ojos, cada día que usted respira, cada día que usted se lleva un alimento a su boca, es un milagro. Es porque Dios le ha permitido estar en este mundo. Está faltando en este mundo es gente con carácter. Eso es la diferencia. Estamos viviendo en un momento de cristianismo muy light, muy de que voy a la iglesia, pero no me comprometo. No hay identidad. No, en lo absoluto, no hay. Somos cristianos no por convicción, no por amor a Cristo, sino que somos cristianos porque nos vean. Por decir, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, pertenezco a una iglesia, o simplemente para sentirse parte de. Pero realmente tú no eres parte de nada, déjame decirte. Y por lo menos yo siento que no es el momento de estar jugando a ser cristiano. Exacto. Este es el momento de formar gente con carácter, gente que realmente se quiera comprometer a la obra del Señor y decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy, heme aquí, Señor. Porque la mies es mucha. Somos muy pocas personas que nos comprometemos al 100% con Cristo. Creo que hay una muy mala o no hemos entendido bien qué es ser cristiano, o simplemente nos da igual. Porque toda persona, mira, la diferencia es que hemos leído la palabra de Dios. Y le hemos comprendido no porque un pastor, un predicador nos la haya enseñado, sino porque el Espíritu Santo mismo nos lo ha revelado. Entonces es ahí donde entra todo. Yo creo que ahorita no es momento de estar jugando. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. No es momento de ponernos a jugar a ser cristianos mediocres. Algo que fue siempre mi anhelo y fue siempre mi súplica al Señor fue esto: quita de mí la mediocridad. Yo quiero servirte íntegramente. Y eso es algo que la palabra integridad en los cristianos del día de hoy ya se está viendo muy poco. Queremos ser cristianos acomedidos, como dicen los mexicanos. Que queremos ser cristianos por conveniencia. Queremos ser cristianos, ¿por qué? Porque creemos que con solamente asistir los fines de semana o el domingo a la iglesia ya vamos a ser salvos. Yo creo que a mí me da pavor cuando escucho, y tú sabes que en el Facebook, en las redes sociales, se toca mucho ese tema y hacen panfletos y dice Noche de Milagros. Y viene fulano de tal a predicar a tal iglesia y cosas así. Yo creo que fue eso algo que me alejó de las congregaciones, porque decía yo,
Oye, Dios, esta gente todavía no ha comprendido lo que es Dios. No tiene ni siquiera una remota milésima de entendimiento quién es nuestro creador. Y ahí es donde está todo el problema. Porque ellos han creído en un evangelio tan diferente, pero tan diferente. Un evangelio en el cual Dios es nuestro mandadero. Dios damos decretos y órdenes, como que si nosotros somos más y Dios es menos. Y eso yo creo que desde ahí vamos partiendo. Yo le decía al Señor, yo quisiera tener una cámara y filmar todo lo que esta gente está hablando. Yo iba a las congregaciones, no es que iba con el espíritu de crítica, sino que me desconcentraba ver tanta arrogancia en el ser humano, de dar órdenes a Dios. No es que, Señor, te suplicamos que si es tu voluntad sanar. No, te ordenamos que lo hagas. O sea, no, hasta ahí no. Entonces, ese es un completo desconocimiento. Dice la palabra del Señor que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Que es la voluntad de Dios, de que su pueblo, somos de diferentes nacionalidades, pero nos une un mismo espíritu y un mismo sentir. El mismo sentir es que vemos la necesidad en el pueblo de Dios de educarlos, de enseñarles como el Espíritu Santo nos enseñó a nosotros, de manera didáctica, a ir con la Biblia, no porque yo quiera ni pensamientos míos, sino lo que la palabra de Dios revelada a nosotros nos dice acerca de quién es Dios. No es el Dios de milagros, es el creador de lo visible y lo invisible, es el todopoderoso, el que todo lo puede hacer. El Señor no es que solamente se limita a hacer milagros, no, ese es parte de, pero todavía falta como el 99.9 de que le conozcas. Y hasta que tú no tienes un conocimiento amplio de las Escrituras, y no estamos hablando de entrar, como dijo Claudia, a un seminario, es simplemente agarrar la Biblia y abrirla. No estés esperando que tu predicador o tu pastor, tu consejero espiritual te diga, no, esto es así. No. Agarra tu Biblia. La mejor manera, el mejor consejo que nosotros, tanto Claudio, Lucía y yo les podemos hacer es, abre tu Biblia. Comienza a leerla. No importa de dónde comience, decía un predicador de donde yo asistía, sí importa. Déjame decirte que sí importa. Nadie va a comenzar leyendo un libro por la mitad. Cuando yo me recuerdo que comencé a leer la Biblia, le pregunté te estaba hablando de hace como cuando tenía 13 años, me dijo, comienza por Lucas. Porque es el escritor a los gentiles. Y yo siempre le decía al Señor, Señor, ¿por dónde comienzo? Dime tú, ¿por dónde quieres que yo comience? Y me dijo, ¿por dónde se comienzan los libros? Claro. Por el principio. Porque muchas religiones también dicen que no, que ya el Antiguo Testamento no es que está abolido, pero que como Cristo vino, entonces ya como que la ley la dejamos a un ladito. Déjame decirte que nada más lejos de la realidad. Cuando yo comencé a leer la palabra de Dios y me metí de lleno en Números, en Levíticos, y comencé a ver la ley, las fiestas del Eterno, y yo mira, de verdad, cuando yo vine a ver, es que es la verdad, Claudio, es la verdad. Yo no estoy, yo trato de ser con ustedes, así como con la audiencia, ser lo que yo soy. Esto que ustedes ven aquí es lo que yo soy. Yo sé lo que sé, no por una licenciatura, no por un doctorado. Déjeme decirle que a todo eso lo llamo por basura, como dijo el apóstol Pablo. Yo, la única vez con mi título en mano y la única vez que yo entendí la santa palabra de Dios, mira, para mí no hay, de verdad, no existe un título, no existe nada en esta tierra que te pueda dar la satisfacción de conocer el pensamiento de Dios. Cuando tú conoces la mente de Dios, tú comienzas a comprender el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que tú seas salvo. Ese es el deseo de Dios, que le conozcamos. Pero hay una sola cosa que nos une, que es la pasión
por Cristo Jesús. El deseo de llevar el evangelio más allá, de que ustedes puedan conocer a ese Cristo, a ese evangelio que nosotros logramos descubrir. Dice la palabra del Señor que el que le logra descubrir es un tesoro, que es como esa gran banquete que tú te lo puedes deleitar. Entonces, cuando tú estás comiendo algo tan delicioso y recuerdas que hay personas en el mundo que todavía tienen hambre, todavía están sufriendo por enfermedades, por cualquier cosa que tenga esta vida, uno dice, pero si yo puedo llevarles este evangelio, yo puedo llevarles este banquete, yo puedo llevarles este vaso que es de un agua que nunca dejará de saciarte. Es un agua que siempre está fluyendo. Cuando tú te metes de lleno en oración, tú dices, Señor, yo le decía a Lucía, ese fue como que mi compromiso con el Señor. Le decía, Señor, ya me diste de probar, no me dejes de dar de lo que ya me diste, porque ya una vez que te probé, yo no quiero volver atrás. Yo veo a la Susan de atrás y digo yo, para atrás ni para coger impulso. Así que vamos para adelante. Pero sabemos bien que nos une la pasión y el amor porque cada uno de ustedes lleguen a la salvación, porque Cristo viene pronto. Si tú, al igual que nosotros, quieres conocer a ese Cristo Redentor, a esa persona que murió por ti, esa persona que lo entregó todo y ese es todopoderoso. Gracias por estar con nosotros. Esto fue Abre y Ruge.